Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia, el momento en que Dios convirtió al poderoso rey Nabucodonosor en un animal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un rey tan poderoso como Nabucodonosor terminó arrastrándose en 4 patas, comiendo yerba y viviendo como una bestia? ¿Qué pudo llevar a Dios a enviar un juicio tan dramático? Y, lo más importante, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Esta historia está llena de lecciones sobre el orgullo, el poder y la soberanía de Dios. Y créeme, no querrás perderte la increíble transformación que ocurre al final. Lo que le pasó a Nabucodonosor todavía nos enseña valiosas lecciones hoy en día, y la verdad revelada en esta historia podría cambiar por completo la forma en que ves el éxito, la humildad y el papel de Dios en tu vida. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de me gusta si estás emocionado por aprender algo nuevo, y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos que revelan poderosas verdades de la Biblia. Quédate hasta el final, donde discutiremos qué significa la experiencia de humillación de Nabucodonosor para ti y cómo se aplica a nuestra caminata diaria con Dios. También nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios cuál lección de esta historia te llama más la atención, y no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan ser alentados por la sabiduría de Dios. Vamos a sumergirnos de lleno y descubrir por qué Dios convirtió al rey Nabucodonosor en un animal. Antes de llegar a la transformación de Nabucodonosor en un animal, echemos un vistazo más de cerca a quién fue este rey y por qué su historia es tan significativa. El rey Nabucodonosor II no fue un rey cualquiera, fue uno de los gobernantes más poderosos e influyentes del mundo antiguo. Reinó aproximadamente desde el año 605 hasta el 562 AC y, durante su mandato, Babilonia alcanzó el apogeo de su poder, convirtiéndose en uno de los imperios más renombrados de la historia. Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, fue conocida por su vasta riqueza, destreza militar y asombrosas hazañas arquitectónicas. Quizás la más famosa de estas fue los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque los historiadores debaten su existencia, la leyenda de los jardines simboliza la grandeza y el lujo de Babilonia durante el gobierno de Nabucodonosor. Nabucodonosor expandió su imperio conquistando muchas naciones vecinas, incluyendo Judá, el reino del pueblo elegido por Dios. En el año 586 AC, lideró la destrucción de Jerusalén, la ciudad sagrada de los judíos, derribando sus muros, quemando el templo y llevando a los israelitas al cautiverio. Este evento, conocido como el exilio babilónico, fue un momento crucial en la historia bíblica, ya que marcó el cumplimiento de las advertencias de Dios a los israelitas por su desobediencia. 2 Reyes 24, 10-16, 2 Reyes 25, 1-21. El legado de Nabucodonosor como conquistador y constructor lo convirtió en una figura central en el escenario mundial de la época, pero su relación con el Dios de Israel es lo que más resalta en la Biblia. Sus interacciones con los exiliados judíos, en particular con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, nos ofrecen una visión profunda de su carácter. A pesar de ser un rey pagano que adoraba a muchos dioses, Nabucodonosor tuvo varios encuentros con el verdadero Dios, el Dios de Israel. Estos encuentros moldearon el curso de su vida y, eventualmente, lo llevaron a su experiencia de humillación. En el libro de Daniel, vemos por primera vez a Nabucodonosor encontrándose con el poder de Dios cuando tiene sueños inquietantes que ninguno de sus magos, encantadores o sabios pudo interpretar. Fue Daniel, un joven cautivo hebreo, quien interpretó estos sueños, revelando los misterios que le fueron dados por Dios. Daniel 2. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor sobre una gran estatua hecha de diferentes materiales, que representa distintos reinos. Con valentía, le dice al rey que su poder y éxito vienen del Dios del cielo. Leamos Daniel 2, 37-38, Su Majestad, usted es el Rey de Reyes. El Dios del cielo le ha dado dominio, poder, fuerza y gloria, en sus manos ha puesto a toda la humanidad, a las bestias del campo y a las aves del cielo. Él lo ha hecho gobernante sobre todos ellos. Usted es esa cabeza de oro. Este versículo es clave porque establece que la autoridad de Nabucodonosor fue concedida por el propio Dios. A pesar de ser un rey pagano,
el ascenso al poder de Nabucodonosor y su vasto dominio eran parte del plan soberano de Dios. Dios lo colocó en esta posición de influencia, tal como Dios gobierna el ascenso y la caída de todos los líderes. Romanos 13, 1. Sin embargo, con gran poder a menudo viene un gran orgullo. El corazón de Nabucodonosor, al igual que el de muchos gobernantes a lo largo de la historia, se elevó en orgullo a medida que su imperio florecía y lograba un éxito monumental. Nabucodonosor comenzó a atribuirse toda la gloria, en lugar de reconocer la mano de Dios en sus victorias y logros. Cayó en la trampa de la autoexaltación. El segundo encuentro de Nabucodonosor con el poder de Dios ocurrió en forma de un sueño misterioso e inquietante en el capítulo 4 de Daniel. Este sueño sacudió profundamente a Nabucodonosor, quien, a pesar de su estatus como el gobernante más poderoso del mundo antiguo, estaba perturbado por la visión. Al comienzo del capítulo, Nabucodonosor relata su sueño con sus propias palabras, mostrando que, aunque era un rey, algo en esta visión lo dejó profundamente afectado y desesperado por obtener respuestas. Una vez más, como en situaciones anteriores, convocó a los sabios astrólogos y magos de Babilonia para que interpretaran el sueño. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación. Es importante señalar que, aunque estos hombres eran considerados expertos en la sabiduría y las artes místicas de Babilonia, estaban impotentes ante un mensaje divino. Este es un contraste significativo que el libro de Daniel repite una y otra vez: la sabiduría y revelación de Dios siempre superan la sabiduría humana. Finalmente, Daniel, conocido por su nombre babilónico, Belsasar, fue llamado. Daniel ya había demostrado su capacidad, dada por Dios, para interpretar sueños en capítulos anteriores. Pero esta vez, el mensaje sería más personal y severo. El rey Nabucodonosor confiaba en Daniel porque reconocía el espíritu de los dioses santos en él, Daniel 4 y 18. Pero aún no comprendía al verdadero Dios detrás de la sabiduría de Daniel. Vamos a sumergirnos en el sueño que describió Nabucodonosor en Daniel 4, 10-12. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama. Vi un árbol en el centro de la tierra, su altura era enorme. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Era visible hasta los confines de la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él, los animales hallaban refugio y las aves vivían en sus ramas. De él se alimentaba toda criatura. Esta imagen del árbol es poderosa y simbólica. El árbol era majestuoso, dominando todo, proporcionando refugio y sustento a todas las criaturas de la tierra. Este árbol representa el reino de Nabucodonosor. Babilonia, en ese momento, era la superpotencia mundial, había conquistado naciones, controlado vastos recursos y ofrecido refugio a los muchos pueblos bajo su dominio. Nabucodonosor mismo estaba en la cúspide de su poder y, como el árbol, era visto como la fuente de fortaleza, prosperidad y seguridad para su pueblo. El árbol era visible hasta los confines de la tierra, una imagen adecuada para Nabucodonosor, quien se veía a sí mismo como el gobernante del mundo conocido. El imperio de Babilonia se extendía por vastos territorios y su rey era el símbolo de poder, riqueza y dominio. Sin embargo, lo que vino a continuación en el sueño fue un giro dramático. En Daniel 4, 13-14, el rey relata: en las visiones que tuve mientras estaba acostado en mi cama, miré y vi ante mí a un santo, un mensajero que bajaba del cielo. Él clamó en alta voz: derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle las hojas y esparzan su fruto. Que huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas. Este momento señala un cambio rotundo en el sueño. El árbol, que representaba el poder y la grandeza de Nabucodonosor, es ordenado a ser derribado por un mensajero celestial. Este acto simboliza la caída de Nabucodonosor, quien perdería su autoridad y control sobre su imperio. A pesar de la destrucción del árbol, hay un destello de esperanza. En Daniel 4:15 se menciona: pero dejen el tocón y sus raíces atados con hierro y bronce en el suelo, en la yerba del campo. El tocón que permanece con las raíces intactas es un símbolo de la misericordia divina, ya que no se destruye por completo, sugiriendo que, aunque Nabucodonosor será severamente humillado, no será abandonado. El hierro y el bronce alrededor del tocón indican que su caída estará controlada y limitada,
lo que da espacio para la posibilidad de restauración. Daniel, preocupado por el mensaje del sueño, se dirige a Nabucodonosor y le explica: esta es la interpretación, Su Majestad, y este es el decreto que el Altísimo ha emitido contra mi señor el rey: usted será apartado de la gente y vivirá con los animales salvajes. Comerá pasto como los bueyes y se mojará con el rocío del cielo. Pasarán 7 tiempos sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y se los da a quien él quiere. Daniel 4, 24-25. Estas palabras de Daniel debieron haber sido un golpe severo para Nabucodonosor. El rey perdería su cordura y sería forzado a vivir como un animal, despojado de su estatus real y expuesto a la naturaleza, hasta que finalmente reconociera la soberanía de Dios. El periodo de 7 tiempos hace referencia a 7 años de humillación y sufrimiento, tras los cuales el rey comprendería que su poder no provenía del mismo, sino de Dios. Antes de que esta tragedia ocurriera, Daniel le ofreció una advertencia. En Daniel 4 y 27, le dijo: por lo tanto, Su Majestad, acepte mi consejo, renuncie a sus pecados, haciendo lo correcto, y a su maldad, siendo bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad continúe. Aquí, Daniel le ofrece a Nabucodonosor una oportunidad para arrepentirse, sugiriendo que si se alejaba de su orgullo y maldad, podría evitar este destino. Este gesto de gracia refleja el corazón de Dios, que siempre da oportunidades para la restauración a pesar de los errores cometidos. Desafortunadamente, Nabucodonosor no escuchó. Al año siguiente, como si no hubieran tenido efecto las advertencias, el rey se encontraba en la cima de su palacio, mirando Babilonia con una sensación de superioridad. En Daniel 4 y 30, Nabucodonosor exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras revelan su orgullo desmedido, creyendo que todo lo que había logrado era producto de su propio esfuerzo, ignorando que todo su poder provenía de Dios. Al instante, como se predijo, el juicio divino se cumplió. Mientras el rey pronunciaba estas palabras, una voz del cielo interrumpió, diciendo: esto es lo que se ha decretado para ti, rey Nabucodonosor: se te ha quitado tu autoridad real. Serás apartado de la gente y vivirás con los animales salvajes. Comerás yerba como el buey. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es soberano sobre todos los reinos de la tierra y los da a quien él quiere. Daniel 4, 31-32. Este juicio fue rápido y efectivo. En un instante, Nabucodonosor perdió su poder, su trono y su dignidad. El rey, que antes se jactaba de su gloria, ahora fue reducido a una existencia animal, apartado de la civilización. La caída de Nabucodonosor fue tan completa que vivió como un animal, comiendo yerba y sometido a la naturaleza, para que comprendiera la lección de que solo Dios es el verdadero soberano de la tierra. El cambio en Nabucodonosor fue tan extremo que su cabello creció como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de un ave. Daniel 4 y 33. Esta descripción da una imagen vívida de la completa transformación del rey, quien antes era un símbolo de poder y ahora era un reflejo del orgullo desmedido que lo llevó a su caída. La humillación de Nabucodonosor se convirtió en una lección poderosa para todos los que creen que el éxito depende solo del esfuerzo humano. La historia nos recuerda que Dios es quien controla los reinos de la tierra, y si alguien se exalta, eventualmente puede ser humillado por la mano de Dios. La experiencia de Nabucodonosor muestra la seriedad con la que Dios aborda el orgullo humano. El orgullo nos ciega ante la autoridad divina, haciéndonos atribuir a nosotros mismos los méritos que solo le pertenecen a Él. Cuando nos elevamos y nos negamos a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas, corremos el riesgo de ser humillados. La condición de Nabucodonosor duró 7 tiempos, generalmente interpretados como 7 años. Durante este tiempo, estuvo completamente apartado de la sociedad, aislado, desconectado de su trono y del reino que una vez gobernó. La duración de estos 7 años fue significativa, ya que le permitió quebrantar su orgullo y aprender que dependía completamente de Dios para todo. Surge entonces la pregunta: ¿por qué Dios transformó a Nabucodonosor en un animal? ¿Por qué escogió un juicio tan drástico y humillante para este rey tan poderoso? La respuesta está en la lección profunda que Dios quería enseñarle a Nabucodonosor y a través de él, a todos nosotros, sobre la soberanía de Dios y los peligros del orgullo humano.
La transformación de Nabucodonosor en un animal no fue un castigo arbitrario ni una manifestación aleatoria del poder de Dios. Fue un acto deliberado, diseñado para llevar al rey a un lugar de profunda humildad y arrepentimiento. Nabucodonosor había alcanzado el cenit del poder terrenal, pero en su corazón creía que su éxito era fruto de su propia mano. Se había convertido en la personificación del orgullo, una característica contra la que la Biblia advierte constantemente. La primera lección que Nabucodonosor debía aprender era la soberanía absoluta de Dios. Su reino era vasto, en su mente, su poder era inquebrantable. Había levantado Babilonia hasta convertirla en una de las maravillas del mundo antiguo y se atribuía todo el mérito de ello. Pero había olvidado una verdad fundamental: todo reino, todo gobernante, todo logro existe bajo la autoridad de Dios. Como dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Dios estaba mostrando a Nabucodonosor que, por muy poderoso que pareciera, seguía estando bajo la autoridad del Dios Altísimo. Todos los gobernantes, reconozcan o no a Dios, sirven bajo su reinado. Como Daniel le había explicado, el poder de Nabucodonosor le fue dado por Dios, pero él no lo reconoció, y en lugar de hacerlo, se glorificó a sí mismo. La transformación en un animal fue una manera impactante de mostrar que el poder y el estatus de Nabucodonosor dependían por completo de Dios. En un solo instante, Dios podía despojarlo de todo, incluso de su cordura y dignidad. El libro de Proverbios nos advierte constantemente sobre las consecuencias del orgullo. Proverbios 4:18 nos recuerda: el orgullo precede a la destrucción, y un espíritu altivo antes de la caída. La caída de Nabucodonosor fue una consecuencia directa de su orgullo. Se había exaltado hasta el punto de creer que estaba por encima de todo, incluso de Dios. Y su caída es un recordatorio claro de que nadie, por poderoso que sea, está fuera del alcance del juicio de Dios. Al cabo de 7 años, la Biblia nos cuenta que la cordura de Nabucodonosor fue restaurada, pero solo después de que levantó los ojos al cielo. En Daniel 4:34-35, Nabucodonosor expresa: al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es un dominio eterno, su reino permanece de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son considerados como nada. Él hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Este pasaje muestra el cambio radical en el corazón de Nabucodonosor. El rey que antes se jactaba de su grandeza ahora alababa y glorificaba a Dios, reconociendo que el reino de Dios es eterno y que su poder es incomparable. Nabucodonosor se dio cuenta de que solo Dios tiene la autoridad para levantar y derribar reyes. Reconoció que todo lo que tenía y todo lo que era le pertenecía a Dios. Fue solo cuando Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios que su cordura fue restaurada y su reino le fue devuelto. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles, pero requieren que nos humillemos y reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato antiguo, sino que tiene una relevancia temporal. El orgullo sigue siendo una de las tentaciones más peligrosas que enfrentamos, ya sea en nuestra carrera, logros o posesiones. La lección es clara: todo lo que tenemos proviene de Dios y sin Él no somos nada. Cuando nos exaltamos y olvidamos nuestra dependencia de Dios, nos preparamos para una caída. Sin embargo, la buena noticia es que, al igual que con Nabucodonosor, la humillación de Dios no busca destruirnos, sino salvarnos. Él nos humilla para que podamos ser elevados en su gracia. La historia de Nabucodonosor es un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza radica en la humildad y en reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Nabucodonosor. Si aprendiste algo valioso hoy, por favor, dale un me gusta a este vídeo y considera suscribirte a nuestro canal para más contenido bíblico. Deja un comentario abajo sobre la lección que más te impactó y comparte este vídeo para que otros también aprendan de la sabiduría de la Biblia. Que Dios te bendiga, y recuerda, el camino hacia la verdadera grandeza está en la humildad ante nuestro Dios Todopoderoso.